Buenas noches a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy están conectados a través de este medio. Siempre nuestro deseo es que Dios les bendiga y les ayude a cada uno en su obra individual. Estamos listos para esta noche y pues, comenzar esta serie basada en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Es una bendición poder comenzar esta serie y hablar acerca del fruto del Espíritu, que es el amor. Nuestro texto con el cual comenzamos y que otros hermanos en el futuro, en próximos días de reunión a través del Zoom estarán abordando, pues es Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estas manifestaciones van a ser abordadas por diferentes hermanos. Queremos en esta noche pensar, antes de entrar de lleno a la primera manifestación de ese fruto del Espíritu Santo, un poco del contexto en el que Pablo escribe a los hermanos en Galacia. En esta epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo aborda un problema que ocurría al interior de la iglesia. ¿Qué pasaba allí? Pues algunos hermanos convertidos del judaísmo enseñaban a los cristianos gentiles que debían someterse a los preceptos de la ley. Uno de esos preceptos a los cuales ellos consideraban que los hermanos gentiles debían someterse era al de la circuncisión. Este era el problema. En la carta, el apóstol Pablo aborda un asunto de identidad. Y esto es importante que lo tengamos, porque este concepto de identidad es necesario abordarlo y meditar un poco de él en este tiempo que tenemos. De la lectura de esta carta, hablando del tema de la identidad, aprendemos dos cosas. La primera es que la identidad de los hijos de Dios ya no depende de someterse a una marca física como la circuncisión, que era un mandato de la ley dada a través de Moisés. ¿Por qué decimos esto? Porque en Gálatas capítulo 5 y el versículo 2 leemos: yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Importante, tema de identidad. Ya los hijos de Dios no se identifican por una marca física. Si se circuncidan, dice Pablo, de nada les aprovecha Cristo. Pero además dijo en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y un versículo más que nos ayuda a aclarar este asunto de la identidad de los hijos de Dios, de que ya no es por una marca física como la circuncisión, es lo que encontramos en Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Primero, cuando Pablo aborda este asunto de la identidad en la epístola, queda claro y es evidente que ya la identidad de los hijos de Dios no depende de una marca física como la circuncisión. Ya no vale nada, no es necesario. En segundo lugar, en la carta a los Gálatas sobre el tema de la identidad, aprendemos lo siguiente: que la identidad de los hijos de Dios ahora depende de una marca espiritual. ¿Cuál es esa marca espiritual? Pues es la fe. La misma carta nos dice en capítulo 3 y el versículo 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí notamos la diferencia entonces de identidad. Hoy día todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Además, en el capítulo 3 y el versículo 11,
Dice el apóstol Pablo y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Los que habían creído en Jesús ya no deberían tener conflictos por cuestiones de raza o nacionalidad, por género o estatus social. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ahí mismo en Gálatas capítulo 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, gracias a Jesús, todos tenemos una misma identidad. Así que debemos vernos como personas de una misma raza. ¿Qué raza? La espiritual. Debemos vernos como personas que tenemos una misma nacionalidad. ¿Cuál es esa nacionalidad? La celestial. Como Pablo después le dijo a los filipenses en el capítulo 3 y el versículo 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nuestra ciudadanía es espiritual. Así que, hermanos, ahora la verdadera identidad del cristiano no depende de las obras de la ley. No. Ahora, sino que depende de una lucha entre la carne y el espíritu. Esta es la verdadera batalla que libra hoy día el cristiano. Esa era la verdadera batalla que debían librar los hermanos a quienes Pablo les dirige esta epístola. Igual para nosotros es la batalla que hoy día debemos librar. El apóstol Pablo dice en Gálatas, vamos a buscar el capítulo, vamos a ver, capítulo 5, versículo 17. Esta cita que usted ve en la pantalla no es la correcta. Tenemos que buscar la cita correcta para que llevemos bien nuestro estudio en esta tarde. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Escuche bien, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18, donde nos aclara que la verdadera identidad del cristiano ya no depende de las obras de la ley, como algunos querían enseñar ahí en Galacia, sino que depende la identidad del cristiano de la lucha que libra entre la carne y el espíritu. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Usted y yo, todos los cristianos y cristianas, tenemos una batalla entre la carne y el espíritu. De ello depende hoy día nuestra identidad como hijos de Dios. Es un tema que el apóstol Pablo lo está abordando en esta carta. Veamos pues dos formas de identificar a los creyentes, dos formas de identificar a los cristianos basados en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Solo hay dos formas de identificar a los creyentes. Los que andan según la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Los que andan según la carne son los que usan la carne como un instrumento de pecado. ¿Y cuáles son las obras que identifican a los que andan según la carne? Recordemos que se trata de identidad. ¿Qué nos identifica? Bueno, aquellos que andan según la carne los va a identificar, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Aparecen 17 obras listadas en nuestra Biblia Reina Valera. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Estos son los primeros que podemos identificar dentro de un grupo de creyentes.
los que andan según la carne. Pero también están los que andan según el Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. No es 213 como está ahí. Capítulo 5, versículo 22 al 23. Los que andan en el Espíritu, o los que son guiados por el Espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo escribió: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos hablando de la identidad para los cristianos hoy día. Solo hay dos formas de identificar a los creyentes. Una de ellas, que estamos hablando ahora, son los que andan según el Espíritu. Y el fruto que los identifica, ¿cuál es? El fruto del Espíritu, que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que los que son guiados por el Espíritu se identifican por el fruto del Espíritu. Esto no es resultado de nuestro propio esfuerzo o de nuestra capacidad intelectual. No vamos a dar estos 9 frutos de los que habla aquí el apóstol Pablo por nuestra propia capacidad o por el intelecto que logremos acumular o por el coeficiente intelectual que nosotros tengamos. De ninguna manera, sino que es el fruto de permitir ser guiados o modelados por el Espíritu de Dios. La primera manifestación del fruto del Espíritu, y escuchen, no dice los frutos del Espíritu, no, en singular. En la primera, el primer grupo, dice los que andan según la carne, dice las obras de la carne son, y lista 17. Pero los que andan en el Espíritu se identifican porque producen el fruto del Espíritu en singular. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Bueno, tiene 9 manifestaciones aquí en lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Y una de esas primeras manifestaciones es amor. Y de eso estamos hablando en este día, y ahí entonces queremos enfocarnos. Amor. Amor es la columna vertebral de la vida espiritual. Si pensamos en nuestro cuerpo, la columna vertebral, de allí depende mucho de nuestra vida. Esta manifestación del Espíritu, este fruto del Espíritu y esta manifestación, amor, es la columna vertebral de toda la vida espiritual. Es por amor que hemos sido salvados. Pablo dice de Jesús en el capítulo 1 y el versículo 4 de Gálatas. Vea capítulo 1, versículo 4 de Gálatas. Al referirse a Jesús, el apóstol Pablo dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El amor es incondicional, por eso decimos que es la columna vertebral de la vida espiritual. En el capítulo 2 y el versículo 20, siempre de Gálatas, Pablo escribe, siempre refiriéndose a Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó por el apóstol Pablo, se entregó él mismo por el apóstol Pablo porque le amó. Jesús se entregó por nosotros, por usted y por mí, porque nos amó. Se entregó para librarnos de nuestros pecados, y eso conforme a la voluntad de Dios, pero lo hizo por amor, porque nos ama. Y esa es una manifestación del Espíritu. Esta es una manifestación de ese fruto del Espíritu, amor. Esto nos recuerda a Juan, capítulo 3, versículo 16. Seguro usted se lo sabe, este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es la columna vertebral de la vida espiritual. El amor, de él emana todo. Sin amor, todo se derrumba. Sin la columna vertebral, un cuerpo es nada. No se sostiene. Es un trapo que puede flotar y viajar y ser llevado por el aire. No tiene fuerza, no tiene fortaleza, no hay firmeza. Es indispensable. Decimos entonces que sin amor todo se derrumba. Si en la vida del cristiano falta este fruto, falta el amor, todo lo demás carece de sentido. Aún la ley, dice el apóstol Pablo, se cumple en una sola oración, de acuerdo a Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este aspecto, el amor como columna vertebral de toda la vida espiritual de cada creyente, queda claro en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, que leemos a continuación. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, no tiene vida, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, me dirían que soy muy bueno. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, me dirían que soy un mártir. Pero si no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Si usted ve, entonces, amor no es una manifestación de mi intelecto, de mi capacidad como ser humano, sino que es fruto del Espíritu. Cuando soy guiado por el Espíritu, cuando ando en el Espíritu, producimos el fruto del Espíritu, que se manifiesta primeramente en amor. Sin amor, nada soy. Sin amor, nada me sirve. Sin amor, no tengo nada. Pero el amor que viene del Espíritu, el amor que viene de andar en el Espíritu. Ese amor muchas veces es malinterpretado. A veces el amor se malinterpreta, pero el amor fruto del Espíritu, vamos a ver que no es permisivo. Y esto lo aprendemos de la misma carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. Pablo amaba a los Gálatas. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por amor a los Gálatas, no para ser visto, no para ganarle a los judaizantes, no para hacerlos sus seguidores o sus adeptos, como querían aquellos de la circuncisión, tener discípulos para sí mismos. No, pues esta manifestación del fruto del Espíritu, amor, no debe malentenderse. Primero, no es permisivo. ¿No es permisivo con qué? No es permisivo con la falsa doctrina. Seguimos aprendiendo y sacamos estas conclusiones acerca de esta manifestación del fruto del Espíritu de la misma carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Primero, el amor no es permisivo con la falsa doctrina. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Escuche el lenguaje del apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, caiga bajo maldición.
El apóstol Pablo, aunque amaba a los judíos, a los cristianos judíos, a los cristianos convertidos del judaísmo, aunque Pablo amaba a los cristianos gentiles a quienes les envía esta epístola, su amor no lo llevó a ser permisivo con la falsa doctrina. Fue de frente a identificar la falsa doctrina que estaban tratando de poner en la mente y en el corazón de estos hermanos. Los judaizantes pretendían que los hijos de Dios, una marca de identidad era la circuncisión, pero Pablo lucha con aquella falsa doctrina y lo hace por amor. En el capítulo 4 y el versículo 16, igual leemos lo siguiente: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No debe malinterpretarse el amor. La falsa doctrina se combate con amor. Y a veces es posible, como dice el apóstol Pablo, que puedan considerarnos enemigos por identificar y revelar las falsas doctrinas. Pero eso no debe hacerse sin otro propósito más que el amor. El amor no es permisivo con los falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Pero Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mire, el amor, Pablo tenía amor por los hermanos de Jerusalén, por los hermanos que creían que todavía la identidad de los cristianos dependía de obras de la ley como la circuncisión. Pablo tenía amor por los hermanos no judíos, gentiles, a quienes les había predicado antes el evangelio, pero eso no le impide que pueda trabajar, que pueda luchar contra los falsos hermanos. El amor no es permisivo con los falsos hermanos. Ese fruto del Espíritu tiene esa capacidad, ¿no? Esa manifestación del fruto del Espíritu tiene esa capacidad de poder tratar con los falsos hermanos. Igual, el amor no es permisivo, el amor de los que andan en el Espíritu. El fruto del Espíritu, manifestado en amor, no es permisivo con el fingimiento o la hipocresía. Y seguimos aprendiendo esto en la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ahora en el capítulo 2, versículos 11 al 15, donde encontramos cuando dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de quiénes? De los de la circuncisión. Siguiente versículo, el 13. Y en su simulación, oiga bien, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo con Pedro, un apóstol de Jesús. Pero, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que el amor tampoco es permisivo con el fingimiento o con la hipocresía. El apóstol Pablo no tenía nada contra Pedro. El apóstol Pablo no estaba compitiendo contra Pedro.
El apóstol Pablo no estaba pendiente de cualquier error de Pedro para entonces así ganar puntos ante los demás y demostrar que él era mejor apóstol o con más conocimiento. De ninguna manera. El apóstol Pablo no era permisivo con estas actitudes de fingimiento, con estas actitudes de simulación o de hipocresía, porque tenía el fruto del Espíritu y se manifestaba en amor. Amaba a Pedro, amaba a Bernabé, amaba a los hermanos judíos, amaba a los hermanos gentiles, pero no iba a permitir fingimientos o hipocresías. Igualmente aprendemos que el amor no es permisivo con las desviaciones doctrinales. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obra de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El amor no es permisivo. El amor afronta las desviaciones doctrinales. Pablo estaba afrontando estas desviaciones doctrinales con amor. Y además, el amor no es permisivo con la práctica de errores religiosos. Hoy día muchas personas que son enfrentadas a prácticas religiosas equivocadas se molestan, se enojan y dicen, hábleme del amor de Jesús, no de doctrina. Pero el fruto del Espíritu manifestado, primero, en amor, no va a ser permisivo con los errores religiosos que pierden a millones de personas. No. Si de veras hay una manifestación de amor en los creyentes, esta manifestación de identidad de los verdaderos creyentes no va a permitir que acepten, que pasen por alto, que comulguen con los errores religiosos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, dice el apóstol Pablo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Estaba combatiendo una práctica religiosa equivocada que querían imponerle a los hermanos a quienes él les dirige la carta. Y Pablo, con mucho amor, el amor no implica que no sea fuerte, que no sea firme en lo que dice. Si ustedes se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y vea que les dice, de Cristo se desligaron, de Cristo se desligaron. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Alguien podría pensar que eso es falta de amor, decirle a alguien que se ha desligado de Cristo, que ha perdido la comunión con Cristo, que ha caído de la gracia. Pero el amor nos debe llevar a no comulgar, a no ser permisivos con los errores religiosos. Y esto lo aprendemos del apóstol Pablo en esta carta que él escribe a los hermanos en Gálatas. Y sabe todo esto, no ser permisivo con la falsa doctrina, con los falsos hermanos, con el fingimiento, la simulación o la hipocresía dentro del cuerpo de Cristo, no ser permisivo con las desviaciones doctrinales, no ser permisivo con la práctica de errores religiosos. Todo eso es fruto del Espíritu manifestado en amor, en amor. Por eso el amor no es permisivo.
El amor no es blandura ante el pecado. Las falsas enseñanzas o las malas actitudes como la hipocresía, el fingimiento. No, de ninguna manera. El amor, fruto del Espíritu, le da temple al carácter cristiano y lo identifica. ¿Ah? Ese fruto del Espíritu manifestado en amor lo identifica y le da carácter, fortaleza y lo dota el Espíritu de criterios para no ser permisivo en ninguna de estas circunstancias. Ahora bien, hermanos, ¿cómo saber si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones. Hablamos de la primera, amor. ¿Cómo puedo saber yo si en mi vida tengo esta parte del fruto del Espíritu? Primero, cuando restauro al hermano atrapado por el pecado con mansedumbre. Esa es una de las primeras formas de saber si en verdad en mi vida como creyente, como cristiano, si tengo amor, si manifiesto el amor. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1 dice el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, tomando en cuenta que, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas veces equivocamos el amor y creemos que el amor es para destrucción. No. Vamos a manifestar amor en la restauración de alguien que ha sido sorprendido, que ha sido atrapado por el pecado. Y lo vamos a hacer con espíritu de mansedumbre, considerándome yo mismo, no viéndome como superior. Si ando en el espíritu, si soy guiado por el espíritu, entonces restauraré con mansedumbre. Y entonces aquí se aplica la regla de oro que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y el versículo 12. ¿Cómo saber si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu? Bueno, cuando asumo el compromiso de sostener y no destruir a mis hermanos en la fe. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos a los otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El fruto del Espíritu, que se manifiesta primero en amor, me va a permitir asumir ese compromiso para cumplir la ley de Cristo, de sostener y no ser causa de destrucción a mis hermanos en la fe. Además, sé si en mi vida tengo esta parte del fruto del Espíritu cuando cumplo el mandato de servir a los demás por amor, no por interés, no porque si sirvo a este hermano voy a obtener algo de este hermano, no por quedar bien, no para ser visto, no porque es de mi entera confianza, no. Cuando cumplo con el mandato de servir a los demás por amor, estoy manifestando en mi vida el fruto del Espíritu y estoy dando esa señal de identidad de que soy guiado por el Espíritu de Dios, de que ando en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a servir a los demás. El apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 13 y 14 dice, servíos por amor los unos a los otros, no con intenciones ocultas, no con fingimientos, no. Sírvase por amor los unos a los otros, pero el amor fruto del Espíritu, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa?
Dejar de amar nuestro yo para amar al otro, así como Cristo nos amó. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 dice, ninguno busque su propio bien. ¿Y qué armonía tiene con lo que Pablo les escribió a los Gálatas? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabe algo? Muchos conflictos dentro del cuerpo de Cristo se evitarían si actuáramos al amparo de estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu? Cuando no permito ser la causa de discordias. Cuando no permito ser la causa de discordias. El fruto del Espíritu manifestado en amor. Si de veras soy guiado por el Espíritu, si de veras ando en el Espíritu, nunca voy a ser causa de discordia. Pero si ando en la carne, entonces voy a ser identificado por las contiendas, por los celos, por las iras, como dijo el apóstol Pablo, las obras de la carne. Bueno, si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu, no voy a permitir ser causa de discordias entre mis hermanos en la fe. Dice Gálatas capítulo 5, el versículo 15. Leo de una vez y cito la versión Dios habla hoy. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Esto nos identifica. Los creyentes que andan según la carne y los creyentes que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu y dan el fruto del Espíritu, nunca van a caer en esto. El capítulo 5 y el versículo 26, la Reina Valera antigua, cito, no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Si esto me identifica como creyente, significa que todavía en mi vida no ando según el Espíritu y no estoy todavía siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Además, puedo saber si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu, esta manifestación que es el amor, cuando no me creo superior a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 3, citamos al apóstol Pablo nuevamente, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Palabras sabias, palabras dichas con amor por el apóstol Pablo, palabras que deben estar presentes en nuestra vida. Si de veras soy guiado por el Espíritu, si de veras ando en el Espíritu, entonces me van a identificar porque no me creo superior a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque el amor, fruto del Espíritu, me lo impide. No por mi intelecto, no por falsa humildad, sino que si soy guiado por el Espíritu, jamás el Espíritu me va a guiar a que me crea superior a los otros miembros del cuerpo de Cristo, porque el amor no lo permite. Así que el que se cree ser algo, dice el apóstol Pablo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es más, cuando no me niego a la oportunidad de ser el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, estoy demostrando en mi vida el fruto del Espíritu, en este caso, el amor. Si yo tengo amor, no me voy a negar a la oportunidad que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, de hacer bien a todos y mayormente, principalmente, a los de la familia de la fe. Vamos a hacer el bien no para obtener recompensa, vamos a hacer el bien no para ser vistos de los hombres, vamos a hacer el bien porque somos guiados por el Espíritu. Vamos a hacer el bien porque el fruto del Espíritu, esa manifestación del fruto del Espíritu que es el amor, nos lleva
a que hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y finalmente, ¿cómo saber si tengo en mi vida esta parte del fruto del Espíritu? Cuando no me olvido de los pobres. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 10 de la carta a los Gálatas, que cuando se encontró con los apóstoles en Jerusalén, le encomendaron que no se olvidara de los pobres. Y dice él, es algo que lo hice, que lo tuve siempre presente y que me enfoqué en ello, no olvidarme de los pobres. El amor nos permite que no nos olvidemos de los pobres en la fe, en el cuerpo de Cristo. Si usted ve entonces estas cosas que encontramos en la misma epístola a los Gálatas, nos ayudan a saber si tenemos en nuestra vida esta parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es amor. En esta noche hemos meditado primeramente en esta manifestación, amor. Hemos visto que en la iglesia a la que Pablo le escribe, a los hermanos a los que Pablo les escribe, había un problema dentro. Pero también el apóstol Pablo aborda un asunto de identidad. Ya los cristianos no se identifican por obras de la ley, por obras físicas, por marcas físicas como la circuncisión, sino que ahora los cristianos se identifican por el resultado de esa lucha entre la carne y el espíritu. Dos fuerzas que se oponen, pero de la cual no somos nosotros vencedores por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que nos guía. Si somos guiados por el Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, vamos a producir el fruto del Espíritu. Y solo hay dos formas de identificar a los creyentes. Aquellos que andan por el Espíritu, pues se identifican por el fruto del Espíritu y que, como hemos visto en esta noche, una de las primeras manifestaciones es el amor. El amor, columna vertebral de la vida espiritual, el amor que no es permisivo con todos los asuntos que ya mencionamos, y el amor que aprendemos viendo la carta a los Gálatas, cómo la manifestamos, cómo lo manifestamos y cómo se hace evidente y cómo nos identifica como creyentes en Cristo Jesús. Finalmente, el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Seamos sembradores para el Espíritu, para que cosechemos la vida eterna.